Hablar de la corriente libertadora del norte y hablar de la corriente libertadora del sur es hablar de la independencia del Perú. Entonces, el objetivo principal era el liberarnos del dominio español, para los cuales vamos a centrarnos en lo que va a ser las expediciones por el sur y las expediciones por el norte, ¿no? San Martín y Bolívar respectivamente. Entonces, nosotros para hablar de estas corrientes libertadoras, necesariamente tenemos que conocer a don José de San Martín y esas expediciones que se da desde Argentina, Chile y va a llegar al Perú. Entonces, los antecedentes se dan, ¿no?, para nosotros, es que él insiste, ¿ya?, lograr ir a independizar al Perú, ya que en el Perú se encuentra en la mayor cantidad del ejército realista o español. En ese sentido, tratan de ir por el Alto Perú y en el Alto Perú hay una gran concentración de realistas y de los cuales ellos optan por otro lugar. El lugar que ellos optan ir es liberar Chile y tener más fuerza. Entonces logran ir a Chile y finalmente en Chile van a tener algunas batallas que lo estamos viendo aquí, ¿no? Las batallas de Chacabuco, donde ellos van a tener digamos, una aceptación bastante fuerte y del cual van a derrotar a los realistas, y la batalla de Maipú, del cual van a sellar la independencia de Chile. Entonces, en el año 1818. Con esa batalla, digamos, de Maipú, van a hacer lo que se va a considerar las campañas marítimas sobre Pisco. Entonces, en la primera expedición sobre Pisco y la segunda expedición también que se da, ¿ya? Entonces, en estas expediciones vamos a encontrar algo muy importante, donde ellos empiezan a reconocer el territorio peruano y asimismo en su segunda expedición van a llegar a Guayaquil, entonces van a ver en qué contexto se encuentra el Perú y van a llegar hasta Guayaquil. Entonces, esa sería, digamos, la campaña marítima. Entonces, uno de, de las conferencias que se conoce, los representantes del virrey Pezuela, en esos entonces en el Perú, van a tener, digamos, también una reunión con San Martín. Eso se conoce como la conferencia de Miraflores. Entonces, discuten el tipo de gobierno, las formas más convenientes para el Estado peruano, de los cuales ellos no llegan a un acuerdo. Entonces, cuando no llega a un acuerdo, finalmente San Martín va a crear y va a centrar su fuerza en el norte, sobre Guaral y Huacho. Ahí va a centrar su fuerza, de los cuales ellos van a hacer una expedición. Esa expedición lo conocen como Álvarez Arenales, de los cuales van a lograr ir la parte de Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, de los cuales van a empezar a derrotar, ¿ya? Y una de las derrotas más importantes es digamos, en diciembre del año 1820, en una batalla en Cerro de Pasco. Entonces, estos importantes triunfos que ellos han tenido van debilitando al ejército realista, para lo cual, ya, posteriormente se trasladan a Huaura, ¿ya?, y finalmente desde ahí hacen, digamos, las formas de que ellos tienen que llegar a Lima y desde Lima proclamar la independencia. Entonces, se dice que por primera vez se proclama la independencia en Huaura, ya que habían derrotado a digamos, un número significativo de realistas. Por lo tanto, van a ir a algunos otros lugares como Lambayeque, Trujillo, y finalmente en ese tema de que está perdiendo fuerza los realistas, se da un motín, quiere decir como un tipo de golpe de Estado. Ya en ese entonces destituyen al virrey Pezuela y finalmente ingresa el virrey La Serna. Ese acontecimiento es conocido como el motín de Asnapuquio, ¿no? ¿Ya? Sacan a Pezuela y ahora el nuevo virrey va a ser La Serna y el último virrey. ¿Ya? En este contexto, van a poder ellos ir a lo que es Lima y ahí ingresan a Lima. En sus inicios de ingreso a Lima empiezan a tener reuniones, lo que hoy en día se conocería como asambleas, los famosos cabildos abiertos, ¿ya? Los cabildos abiertos, que se empieza a trabajar, a hacer las reuniones, y en el 15 de julio se empieza a redactar el Acta de la Independencia. Ese es el cabildo más importante que se conoce en la historia. Y posteriormente esa acta, digamos, redactada, finalmente el 28 de julio del año 1821, ya unos 12 días, 13 días después, finalmente se va a proclamar,
¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente, ¿ya? Entonces, toda esa frase se empieza a dar en lo que va a ser la proclamación del 28 de julio, la proclamación de la independencia. Después de esa proclamación de independencia, el modelo que va a quedar en el Perú es un modelo de gobierno transitorio, ya que se va a dar el protectorado de San Martín. Y San Martín en su protectorado se va a crear 3 ministerios que de esos entonces van a quedar y van a ser asumidos por algunos precursores de la independencia, ¿no? Los que estuvieron en esos tiempos. Entonces, la creación de ministerios, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Guerra y Ministerio de Hacienda, respectivamente, y ahí podemos ver a los representantes, ¿no? Juan García del Río, Bernardo Monteagudo e Hipólito Unanue. Entonces, ellos van a quedar, digamos, en el apoyo al protectorado de San Martín. San Martín, en sus modelos de todavía él considera de que el Perú no debe ser necesariamente una república, sino él busca que sea una monarquía constitucional, donde él busca que un príncipe europeo o un príncipe español debe ser el que debe en cierta manera gobernar o debe encargarse de todos estos países libres. Pero obviamente tomando en cuenta que la constitución es los modelos de libertad, algunos principios de la Revolución Francesa, entonces debe aplicarse. No necesariamente una monarquía absolutista, sino una monarquía constitucional, ¿no? Donde alguien no esté liderando un español, pero que la constitución sí se aplique en beneficio del pueblo, ¿no? Ya, ese es el modelo de San Martín. Con ese modelo, San Martín se dice que él va ya a lo que va a hacer a Guayaquil. Entonces, ¿qué hace él? Paso aquí. Él hace, un poquito más, él va a Guayaquil, perdón, voy a tener que tomar estos puntos antes de pasar ya, pasamos aquí. Entonces, San Martín antes todavía de ir a Guayaquil, él hace algunos puntos importantes, ¿ya? ¿Ya? Las acciones más importantes que se llama es donde logra tomar el Real Felipe y hace que se rindan. Otro de los puntos importantes es que se da una victoria allá en el apoyo, ¿ya? Con Santa Cruz y Sucre, van el apoyo en el año 1822 allá en Guayaquil, ¿no? Entonces, en estos indicios ya podíamos ver nosotros que Sucre tenía, digamos, bastante cercanía, simpatía por Bolívar. Y finalmente vamos a ir viendo algunas otras obras donde se va a dar, digamos, algunas leyes en beneficio de los morenos también, ¿no? Los de tez morena, por lo menos los que iban a nacer después, una ley dice ley de vientres, quiere decir que los que iban a nacer, no los que ya habían nacido, sino los que van a nacer a partir del 28 de julio, entonces ellos que consigan su libertad, los otros no, los que van a nacer después. Ya por lo menos hay una cierta libertad y finalmente eso más adelante va a ser consolidado con Ramón Castilla. ¿Ya? En ese contexto también se dan los debates entre los liberales y conservadores. ¿Qué son los liberales? Los que están buscando un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de política, un nuevo modelo de que el Perú sea de una manera de república. Con Sánchez Carrión, por lo menos, se busca ese modelo, ¿ya? Un modelo diferente a lo que habíamos estado anterior. Mientras que el modelo conservador están buscando no necesariamente un modelo de república, sino están buscando de que alguien no lidere desde el otro lugar, puede ser un príncipe español o un príncipe europeo de cualquier lugar, de tal manera pues que se aplique también la constitución, o sea, una monarquía constitucional. Y tenemos otro representante, ¿no? Monteagudo. Busca esa manera. Entonces ahí se van a dar los debates políticos, cuál debe ser el modelo de política que se debe implantar ahora en el Perú, que en cierta manera, entre comillas, es libre, ¿no? Entonces, en ese contexto se va a nombrar a un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, liderado por Javier de Luna Pizarro, por lo menos va a tener también como representante a Manuel Salazar Rivaquijano y a los secretarios José Faustino Sánchez Carreón y a Francisco Javier Mariatti, ¿no? Ellos son los representantes, por lo menos en esos entonces, del Congreso Constituyente, conocido también como el primer Congreso Constituyente.
Después de este Congreso Constituyente, en ese contexto, San Martín viaja a buscar apoyo, ya con su modelo de monarquía constitucional, él viaja a buscar apoyo en Bolívar. Entonces se considera como la conferencia o la reunión en Guayaquil en el año 1822. ¿Cuál es el modelo? Entonces, y en cierta manera, San Martín, él esperaba el apoyo de Bolívar. No logra tener el apoyo de Bolívar, él regresa, entre comillas, él entiende que San Martín, perdón, Bolívar no está de acuerdo con él, entonces él llega, él otorga de cierta manera todos los ciertos poderes al Congreso y finalmente él se retira. ¿No? Él entiende que hay discrepancias o diferencias ideológicas, por lo tanto él se retira, ya que Bolívar tenía, digamos, mucho mayor aceptación y más fuerza allá en el norte. Mientras que San Martín entiende que el ejército realista no ha sido derrotado del todo, ya que hay una concentración fuerte en la sierra del Perú, y hay obviamente en el Alto Perú también. Entonces San Martín se retira dejando al Congreso bien instalado y finalmente este Congreso es el que va a tomar algunas fases importantes. ¿Cuál es la fase más importante de este Congreso de Javier Luna Pizarro? Ellos van a nombrar, ¿ya? Van a nombrar lo que va a ser algunos puntos importantes, y uno de los puntos importantes es nombrar la Junta de Gobierno. Y eso lo vamos a ver en un momento. Otro de los puntos importantes que ellos hacen es la promulgación de la Constitución política del Perú. Entonces, el 12 de noviembre del año 1823 se da la promulgación digamos, de la Constitución. Pero ahí va a haber un tema muy importante, que ese tema importante se va a dar porque se dice que este modelo es un modelo no propio del Perú, sino que el Perú ha copiado el modelo francés. ¿Cómo logró copiar el modelo francés? Que los franceses, con su ilustración, influenciaron en los Estados Unidos y el Perú logra copiar ese modelo de los Estados Unidos. Entonces se dice que ese es un canal del modelo francés y va a tener algunas discrepancias posteriormente también esta constitución. Si es que se acepta o no se acepta, ¿no? Como grandes enfrentamientos que se va a dar en Ayacucho, uno de los más famosos, conocido como el levantamiento en Iquicha, ¿no? Los iquichanos allá en Ayacucho, en el año 1826. O sea, algunos grupos no están de acuerdo, quiere que esa constitución no siga, ¿no? Es un grupo que se va a levantar. En ese contexto, también podemos ver nosotros que este Congreso Constituyente otorgó algo muy importante, lo que se llama una pensión vitalicia a San Martín, y finalmente va a nombrar, y aquí sí adentramos, va a nombrar lo que se llama la Junta Gubernativa. Explico ahora mejor. Si nosotros entendíamos, el Congreso sería como los representantes del poder legislativo, el Congreso actual. En el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en esos entonces no había un presidente. Hemos tenido un protector, finalmente se retira y van a nombrar todavía una junta de gobierno. Después de esa junta de gobierno recién viene lo que se llama nuestro presidente, que va a ser José Larribagüero, Torre Tagle, José Lamar y otros más, ¿no? Entonces, antes de ver esos presidentes, en el Perú se instala, en la parte del Poder Ejecutivo, se instala lo que se llama la Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno estaba presidido por José de la Mar, ya que va a ser más adelante también el presidente del primer militarismo. Entonces, José de la Mar, él va a tener una forma de liderar, entonces el Congreso le otorga ese poder de liderar y su primera acción fuerte de esta Junta de Gobierno es tener un plan para derrotar a los españoles. ¿Cuál es el plan para derrotar a los españoles? Vemos aquí en el mapa, en la parte inferior. El plan para derrotar a los españoles es por el sur. Entonces van por el sur de tal manera que van a derrotar a los españoles buscando tal vez derrotar allá por la parte batallas en Tacna, Moquegua, en Arequipa, Puno. Entonces van a buscar derrotar ahí. Dice, de la mano de Rudecindo Alvarado, buscan, ya con el apoyo de Agustín Gamarra, buscan esto. Finalmente no logran ellos derrotar, más bien son derrotados.
Entonces, al ser derrotados ellos, ya en estos puertos intermedios, que también lo conocen, ¿ya? O en los estados, expedición de los puertos intermedios, finalmente esta junta de gobierno fracasa. Al fracasar esta junta de gobierno, hay dos personajes muy importantes que se llaman Andrés de Santa Cruz y Sucre, que habían apoyado a las libertades del Ecuador, o sea, las libertades de Pichincha, en la batalla de Pichincha, en el año 1822. Finalmente ellos tienen también un ejército bastante que le apoya, ¿ya? Y finalmente el ejército de Santa Cruz, y también con el tema de Sucre, finalmente logran tener una influencia fuerte, una presión hacia la junta gobernativa. Y no solamente eso, sino presionan mucho más al Congreso, ya una presión al Congreso, de tal manera que el Congreso, presidido por Luna Pizarro, logra destituir a la Junta de Gobierno y por primera vez el Congreso va a nombrar un presidente del Perú, conocido como Ribagüero, el 27 de febrero del año 1823. Entonces, en febrero del año 23 ya tenemos un presidente. Este presidente Ribagüero va a continuar no mucho tiempo, tiene 6 meses en el gobierno, entonces en sus 6 meses él va a terminar su gobierno. Entonces, en ese contexto que Ribagüero todavía está en el poder, nombrado como presidente, él hace un préstamo, se presta un fuerte dinero de los ingleses. ¿Qué hizo otro punto tal vez importante de Ribagüero? Ribagüero no logra derrotar a los realistas, de tal manera que digamos, ellos buscan en cierta manera otro mecanismo. Entonces, para eso entonces Sucre ya él tenía en cierta manera más cercanía y él quería de que, junto con Santa Cruz, que Bolívar pudiese venir al Perú. ¿Ya? Ese es el contexto que se va dando en ese entonces. Entonces, mientras que Ribagüero no logra derrotar a los realistas, finalmente se va a dar lo que se va a conocer como la segunda campaña a puertos intermedios. Entonces empieza a ver esta campaña de puertos intermedios y esta también va a ser una situación totalmente catastrófica, algunos dicen caótica, de tal manera que estos enfrentamientos van a causar, digamos, bastante vergonzoso, ya que nos vamos a tener una retirada. ¿Qué quería decir? Los ejércitos liderados por Santa Cruz y Gamarra finalmente huyen a la costa, ¿ya? Y los realistas, digamos, liderado por Canterat, vuelven a Lima. Y ese ingreso a Lima, lo que se va a dar el segundo fracaso de los puertos intermedios, y donde finalmente, ¿qué van a hacer? Finalmente, Ribagüero va a ser destituido. Ribagüero y los parlamentos destituyen y él se refugia en el Real Felipe. En ese refugio del Real Felipe, Ribagüero, lo que se va a dar es lo siguiente, ¿no? Se va a dar de que el Perú nombra un nuevo presidente, y estamos hablando ahora de Torre Tagle, ¿ya? Ese también conocido en esos tiempos ya por el sacrificio del mártir de José Luis Olaya Balandra, ¿no? Conocido. Muy bien, pero en ese contexto nombran a Torre Tagle como presidente y Ribagüero ha huido y se ha refugiado en el Real Felipe. Y posteriormente, desde el Real Felipe, él va a lograr salir de ahí y se va a lo que va a ser a Trujillo. Y en Trujillo va a continuar y desde Trujillo él va a querer ejercer y él se proclama el presidente oficial, el presidente legítimo de Trujillo. Y en Lima, el Congreso ha nombrado ya a lo que es a Torre Tagle. Entonces, el jefe militar de este gobierno de Torre Tagle, el nuevo presidente del Perú de Lima, ya tiene a Sucre. José Antonio Sucre va a ser el jefe militar ahora, el insigne. Este jefe militar ahora que es, él va a presionar de cierta manera al Congreso para que el Congreso de una vez nombre una junta y finalmente Bolívar llegue al Perú. Y en septiembre de ese año 23, finalmente, recién cuando ingresa Torre Tagle, finalmente va Bolívar llegar al Perú, ¿ya? Entonces, ahora, uno de los puntos dice, ¿no?
La promulgación de la primera constitución política del año 23, que se va a dar en ese contexto, requería los destinos del Perú, pero este era de corte liberal y con una fuerte influencia francesa. ¿Qué quería decir? Ya expliqué hace un momento, de que los franceses en su política, ellos van a intervenir. Ellos intervienen. ¿De qué manera? Intervienen de que la Revolución Francesa, de la Constitución que se había dado en esos tiempos, en el beneficio del, digamos, del pueblo, ese es el modelo que va a darse en las libertades de Estados Unidos y finalmente ese es el modelo que también va a ser una copia en la primera constitución que se va a dar en ese tiempo. Esa es la constitución, que ya no continúa con una monarquía, ahora es un nuevo modelo, es un modelo de, digamos, diferente, de república. Entonces, en ese contexto es lo que se conoce liberal. ¿Liberal por qué? Porque ya no se continúa con el modelo antiguo, ¿no? Eso significa liberal. ¿Ya? Ahora, aquí se va a dar ya lo que es la corriente libertadora del norte. La corriente libertadora del norte, que llega a Bolívar el año 1823, finalmente él encuentra ya y dos conflictos fuertes, el conflicto interno, civil, entre el liderazgo que estaba teniendo Ribagüero de Trujillo y Torre Tagle desde Lima. Entonces, en ese contexto, también encuentro a los realistas. Entonces, qué hace Ribagüero? Dice, él empieza a tener conversaciones con el virrey La Serna. Entonces, se entera Bolívar de esto y lo considera un traidor a la patria, ¿no? Y lo apresa. Muy paralelo a eso, no va a tener buena respuesta también de Torre Tagle, ya que Torre Tagle en cierta manera busca expulsar y cuando él dice, ve que demasiado poder tiene Bolívar, busca tener conversaciones con la Serna, pacta lo demás, ya, pero no logra tener, digamos, acogida, ya que Bolívar también se entera de esos planes, ya que tenía, digamos, al general Sucre y otros más, y está teniendo, el Congreso le ha otorgado bastante poder, finalmente no va a poder lograr ni siquiera derrotarle, y Bolívar lo va a perseguir también a Torre Tagle. Y Torre Tagle se huye al Real Felipe, ¿ya? Y finalmente muchos dicen que ahí murió, ¿no? Entonces, estos dos presidentes en cierta manera fueron perseguidos porque ambos tuvieron unos diálogos con el virrey La Serna, ¿no? Uno de ellos considerado traidor, el otro también traidor, y de tal manera ambos fueron perseguidos, ¿no? Uno de ellos fue apresado, ¿ya? Y ejecutado por traidor, y el segundo, que es considerado una persona que se refugió en el Real Felipe, perseguido por Bolívar. Pasamos a este contexto, encontramos las campañas finales. Las campañas finales que se va a dar es cuando Bolívar empieza a establecer su cuartel allá en Ancash, empieza a tener ese cuartel a crecer ya desde Pativilca y luego ya se traslada a Trujillo para tener el cuartel general, que así lo llamaba él, ¿no? Donde empieza a reclutar hombres de tal manera que empieza, digamos, a fortalecerse, ¿ya? Y Sánchez Carrión obviamente le va a apoyar bastante, ¿no? Con el ministro general que se conocía en ese entonces. Entonces, con esta forma digamos, de tener su cuartel general, va a ser una emprendida, un viaje hacia la campaña de los Andes. En esa campaña de los Andes va a pasar también por toda una parte de Cajamarca, va a llegar por la parte de eh, Jauja, parte de Tarma, y va a tener unos enfrentamientos y unas derrotas en las alturas de Cerro de Pasco. Y después de esos pequeños enfrentamientos que se van a dar, la estocada final, que para muchos se conoce una gran batalla, que ya finalmente va a hacer que los realistas sientan que ahora sí ya están, digamos, con bastante inferioridad, se va a dar en la batalla de Junín. Entonces, la batalla de Junín se dice en las pampas de Chacamarca, Bolívar va a tener un enfrentamiento con Canterac de tal manera de que el ejército peruano o nacionalista o el ejército compatriota va a tener una inferioridad, pero por las estrategias que ellos emplean, conociendo todas las formas, entonces logran atacar por la retaguardia de tal manera que logran derrotar. O sea, el tema principal es que lograron derrotar.
Ante esta derrota que han podido hacer ellos, consideran de que ahora han podido conseguir un logro importante. Entonces los realistas, los que quedaban, se van a una retirada y finalmente ellos se van a ir a las pampas de allá de la Quinua, por todas las partes de Ayacucho y otros lugares se van a ver. Pero mucho más adelante se van a enterar que en las pampas de la Quinua, ahí hay una gran concentración y por eso se va a dar la siguiente batalla. Entonces, atribuido a esta batalla, a la batalla de Junín, podemos en nosotros tener hasta el día de hoy los famosos húsares de Junín, ¿no? Ya los que muchos han encontrado en el Palacio de Gobierno. Entonces, atribuido a Isidoro Suárez, es lo que y a otros personajes digamos, se va a conocer como la gran victoria de los húsares peruanos o húsares de Junín, que más adelante se le cambia obviamente húsares de Junín, inicialmente conocido como húsares peruanos, ¿no? Pasamos entonces a la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho, que se fue desarrollada el 9 de diciembre del año 1824, donde finalmente, dirigidas por el general Sucre, se va a dar las grandes batallas y finalmente la Serna y Canterac propiamente van a sentir ellos que ya no pueden y finalmente ellos van a pedir ya la rendición. Y finalmente ellos entienden que ya fueron derrotados. Entonces, después de esta derrota de la Pampa de la Quinua en Ayacucho, se va a desarrollar la capitulación de Ayacucho. En esta capitulación de Ayacucho, el Perú, en cierta manera, va a lograr la victoria, digamos, de las batallas, pero el Perú va a quedar adeudado, ya que en estos acuerdos los realistas exigen que se le pague una cantidad fuerte que ellos han gastado, asimismo que costeen su viaje, asimismo también los peruanos perdón, los realistas que quieran en el Perú, que tengan tierras y asimismo tengan trabajo. ¿Ya? O sea, como una indemnización ellos le pedían también, que los cuales no se logra pagar en ese tiempo y más adelante los españoles van a buscar de una u otra manera cómo cobrarse. No van a buscar y ellos van a querer que sí se les pague, este, digamos, esa deuda que ya habían acordado en la capitulación de Ayacucho. Muy bien, ya finalmente vemos de cómo Bolívar en el año 1825-26 él se retira y como había un liderazgo bastante fuerte en el Perú, en el Alto Perú, llamado por Sucre, ¿ya? Entonces Sucre finalmente él no va a tener ciertos acuerdos con el gobierno peruano, con el Congreso, y finalmente van a hacer lo que va a darse la separación del Alto Perú. Y en esta separación del Alto Perú, Sucre va a ser el primer presidente de Bolivia, ¿no? Ya que el nombre de Bolivia es atribuido a Bolívar. Muy bien, eso sería tal vez el nacimiento ya de lo que se dio digamos, del Estado boliviano. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, por favor. Algo pasó, espera un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó?